Bueno, voy a hacer una prueba, no voy a estar mirando mi cara y voy a estar mirando con el apoyo de un power acá. Es cortito, un video a ver si podemos, si lo puede ayudar con el tema de la expresión más que nada. En el tema de la expresión se bifurcan como dos caminos. Uno, el que tiene que ver con el tema de la expresión, digamos, con el tema del cuerpo, digamos, expresión corporal, que tiene que ver con el cuerpo, que lo vamos a tratar después. Pero antes, si no entendemos la raíz de quién se expresa, ¿verdad? Y cómo nos expresamos, el cuerpo es un instrumento, pero hay alguien quien lo toca, ¿verdad? Eh, Esto si bien es una teoría que está sustentada muy a través de, bueno, de la neurociencia, a través de la psicología también, a través de algunos autores que después se los voy a pasar. Pero en sí el tema de la expresión es una palabra que es compuesta, expresión, ¿verdad? Es como algo que necesita salir, algo que quiere manifestarse. Esto tiene que ver mucho con el tema de una teoría muy fundamental de Carl Gustav Jung, un psicólogo, un discípulo de Freud, que justamente que sacó a luz lo que tiene que ver con el tema de la sombra, que es bien, uno va creciendo en el entorno en el cual crece, se va acomodando y adaptando como un mecanismo de supervivencia, lo dice él, y va tratando de generar un yo, digamos, en la cual pueda expresar aquellas cosas adaptativas al medio en la cual él se mueve. Pero hay muchas cosas que él o ella puede empezar como hacer, como expresarse, y hay cosas que uno las va tapando, ¿verdad? Las va metiendo como en la sombra porque es algo que no se quiere mostrar, ¿verdad? Algo que uno quiere mejor dejarlo atrás, ya sea por la moral, por el tema de las costumbres, uno va dejando eso en la sombra o en el inconsciente, ¿verdad? Esa parte de nosotros. En la sombra, si bien hay cosas, digamos, que nosotros queremos decir, como a veces queremos gritar y decir y expresar nuestra verdad, o hay talentos también, ¿verdad? Hay cosas que quedaron suprimidas producto de que nosotros nos tenemos que adaptar al mundo y educarnos a través de los parámetros del mundo y no los parámetros de nuestra propia intimidad. Eso queda muy claro, ¿no? A veces nosotros las personas quedan postergadas muchísimos sueños, muchísimas ideales, muchísimas talentos y dones quedan echados a la sombra producto de que, bueno, de que la sociedad a través de la educación requiere otras cosas de nosotros. Eso como para empezar, eso es bueno saberlo porque uno puede pasar toda la vida repitiendo cosas o haciendo cosas que le dijeron o estudiando cosas que bien fue lo último que pudo hacer o y no necesariamente estar en línea o en coherencia con su propia habilidad o su propia capacidad. Esto hay un autor que después capaz que lo vamos a tocar bien, ojalá que la pandemia pase y nos podamos ver, que tiene que ver con el elemento, que creo que lo tengo por ahí, que justamente trata de que cada uno tiene un elemento, ¿verdad? Ken Robinson, yo le envié un video de él para que lo vean. Las escuelas afectan la creatividad. Él lo dice, matan la creatividad. Yo no sé si es una mala traducción, pero bueno, la creatividad tiene que ver también con la capacidad de uno, ¿verdad? De manifestar cosas nuevas, cosas novedosas y cosas íntimas de cada uno. Entonces Ken Robinson dice que uno tiene una capacidad determinada que la tiene que descubrir, que el mundo lo tiene que ayudar a descubrir, que es el elemento, y hace como una analogía de los elementos de química, que cada uno corresponde a un elemento específicamente. Y uno no puede olvidarse de eso, porque uno tiene que expresar eso. Entonces acá tiene que ver con el tema de la expresión, ya vemos que nosotros no nos podemos olvidar, si bien nos adentramos en el mundo, o el niño se va adentrando en el mundo y se va adaptando y va generando recursos y capacidades y comportamientos para moverse en él, no podemos perder esa propia expresión natural
que según Ken Robinson, que según Carl Gustav Jung, dice que echamos o a la sombra, producto de lo que no podemos manifestar, o nos adaptamos y nos ponemos una, una expresión mundana y no digamos interior. ¿Cómo podemos manifestar esta expresión? A través de la descongestión, descongestionando, ¿verdad? Los niños, bueno, que jueguen, que descongestionen, que inclusive hay autores que dicen que el juego es un estadio, digamos, donde él descongestiona cantidad de cosas, libera energía, porque todo el estrés del mundo queda en el cuerpo, todas las emociones afectan el cuerpo y el cuerpo cuando se mueve las libera. Por eso es bueno hacer ejercicio, moverse y descongestionar, ¿verdad? A veces esa descongestión, si es muy emocional, puede ser que ataquen rabieta, que el niño pegue en la clase, que nosotros nos agarremos con Dios y todo el mundo en la clase o con nuestros compañeros y vemos descongestionar y poseído por ideales y por razones. Y hagamos el de la expresión como un vínculo de mucha agresividad y violencia. No sé si ustedes me entienden, esto lo podemos ver en personas que se aferran a la razón, solamente ellas tienen la razón y las ideas son de ella y los otros están todos equivocados, ¿verdad? Por otro lado tenemos, todos pasamos por estas tres, digamos, pero es bueno diferenciarlo en qué estadio estoy. Si estoy mucho en la decongestión, sabemos que o tengo malas relaciones en la parte social, o a veces proyecto cosas mías, esto lo dice Carl Gustav Jung también, proyecto cosas mías en los demás, como no puedo verlas en mí, pero el inconsciente no puede aceptarlas en uno y la ve en los otros y me la agarro con todo el mundo y yo quedo salvo de a veces no de tomar conciencia de esas cosas. Así que ojo con el tema de la descongestión en la vida de cada uno. Si uno piensa que le hace bien gritarle a cualquiera o siempre estar con esa rabieta, pero sabemos que esto, bueno, en el cuerpo y en la coherencia el ser humano no está creado para esas cosas. Después viene como la comunicación, que la comunicación es otra forma de expresarse, ¿verdad? Es otra forma, ya ustedes pueden apreciar en la expresión cuando hay dos personas que están, una escucha, la otra está emitiendo, la otra calla, hay silencio, hay intercambio, no hay lucha de razones. Esto es una herramienta poderosa en nosotros los educadores que nos puedan, que podamos descubrir cuándo estamos comunicando y cuándo no estamos escuchando, cuándo estamos en el modo avión, y cuándo realmente una persona se comunica y la otra escucha. En la comunicación también tiene que haber un ingrediente especial que es cuando una persona no tiene prejuicios, no tiene ideas preconcebidas, ya sabes que te va a responder algo, hay una escucha, ¿verdad? Todo el mundo busca de alguna manera a estas personas que saben escuchar, porque escuchar es un ingrediente grandísimo de la comunicación. Aprendemos a hablar en 2 años y aprendemos a escuchar a veces a los 70 o a los 80, o a los 80 años. Si es que en la comunicación es bueno el tema de saber escuchar, no para decirle lo que la otra persona quiere, pero en el acto de comunicación, el acto de escucha, aunque no se diga nada, influye muchísimo porque cuando uno escucha el otro también se está escuchando a sí mismo. Y hay personas que quieren escucharse a sí mismos también. En esto tomo en consideración que a veces nosotros los padres o las madres o los tutores que estamos a cargo de determinadas personas somos los últimos que nos enteramos de determinadas cosas porque no hay esa comunicación. Es importante tener ese tiempo de comunicación con nuestros alumnos, comunicarnos con nosotros mismos, también saber comunicarnos, comunicar con los gestos, con las palabras, con los silencios, estar con la percepción activa para poder escuchar todos los mensajes del entorno. A veces estamos tan poseídos con lo que nosotros vamos a decir o con lo que nosotros tenemos que hacer o con el tema que vamos a tratar que no sabemos realmente qué pasa del otro lado porque no hay como una comunicación, digamos, asertiva. Para hacerla corta, después pasaríamos al tema de la sintonización, que es bueno esto, porque tiene que ver con el elemento, tiene que ver con uno mismo. Y les puedo hacer una pregunta, ¿qué piensan que lo que es sintonización? ¿Sí? ¿Qué personas se sintonizan? Porque es el grado más excelso que la expresión tiene. Tiene que ver con la vocación, tiene que ver con los gustos, tiene que ver con la vibración y con la energía que uno tiene por excelencia. Esto se puede dar cuando yo hablo de determinados temas y me gusta y me atrapa, eso no sé por qué me gusta.
Y bueno, y después lo pueden expresar a través de una poesía, lo puedo expresar a través de un dibujo, o de algo plástico, ¿verdad? Lo puedo expresar a través de una canción, lo puedo expresar a través de una danza, lo puedo expresar a través de cualquier parte artística, ¿verdad? O sea que un hombre se ve sintonizado también cuando en lo que dice te eleva, basta escuchar una canción que te eleve y que te toque, vos decís, te cambia. Esas personas que lograron sintonizarse consigo mismo a través de la meditación, a través de la oración, digamos también, o a través de una caminata, o a través de la naturaleza. Uno tiene que buscar en un momento donde logre expresarse y sintonizarse con uno mismo, porque a veces ese dial está totalmente desconectado de la frecuencia en la cual nosotros vibramos. Por eso en la expresión uno tiene que encontrar un momento, un hobby, algo que le guste. Siempre hago la pregunta a veces con ustedes y le pregunto, y bueno, ¿qué cosas les gusta cuando niños? ¿Qué sentían? ¿Qué cosas les gusta? Piénsenlo, lo piensan y bueno, y a ver, digan, a ver, lo hacen, piénsenlo, no lo contesten. Bueno, y después les digo que me digan, que me expresen eso, que ellos, de qué cosas les gusta y han dejado de sentir esa cosa que les gusta y no pueden pasar al segundo paso de algunas personas dicen, no, a mí me gusta esto, pero no lo hago porque no tengo tiempo. Es importante hacerse tiempo para poder expresar y sintonizar a través de cualquier tarea y uno la tiene que descubrir. Este, bueno, y acá podemos hacer como una diferencia en el tema de la expresión. Podemos educar o expresarnos a través de endorfinas o a través de la adrenalina y el cortisol. Como todos sabemos, nuestro cerebro está dividido en tres cerebros bien definidos, ¿verdad? El cerebro reptiliano, el límbico y el neocorte. Este, y todos sabemos que el reptiliano regula las funciones fisiológicas, no piensa ni siente emociones, solo actúa cuando nuestro cuerpo se lo pide, está en el tema del control hormonal, de la temperatura. ¿Está? Si bien es importante, vemos que a veces nosotros a veces expresamos de este cerebro reptiliano tratando de no pensar ni sentir y nos embarcamos y es muy común ver, como dicen algunos autores, personas que son reptilianas, que no piensan ni sienten ni expresión ni se ponen a pensar, se lanzan al mundo como un, digamos, como un reptil. Después tenemos el tema de la expresión límbica, digamos, por encima del reptiliano tenemos nuestro sistema límbico, almacén de nuestros recuerdos, de nuestras emociones, en el que se encuentra la amígdala, ¿no? Considerada la base de la memoria afectiva. Entre las funciones y las motivaciones del límbico, que está un poco más acá, está el miedo, la rabia, las relaciones sociales, los celos, el ataque, la huida. Esto tiene que ver con toda la parte, se llama también cerebro mamífero, que tiene que ver el ataque, la huida, te ataco, personas que se sienten siempre con la rabia, con el miedo y la parálisis, se paralizan. ¿eh? La motivación es esa, ¿no? El ataque, la huida, porque era los mecanismos de supervivencia que teníamos. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, todos nos sirven porque nosotros tenemos imagínense que el cerebro reptiliano controla todo lo que tiene que ver con la parte hormonal y la parte, digamos, de la respiración y todo eso, ¿no? Pero cuando ya nos coloniza, digamos, a través de nuestra conducta, ya pasa a ser menos, digamos, por decir alguna palabra, humana. En el cerebro límbico, bueno, está todo el tema que ver con eso de la huida, del ataque, ¿verdad? Que tiene que ver con la expresión, que tiene que ver cómo expresamos nuestras cosas, si nos sentimos atacados, si nos sentimos que tenemos que huir, si nos paralizamos con el miedo. El miedo está muy relacionado con el tema del cerebro límbico. Bueno, después tenemos el cerebro neocorte, que es la parte más evolucionada que tenemos nosotros, y es bueno saber desde qué lugar nosotros nos expresamos, de la parte más evolucionada. Acá todo lo que tiene que ver con la memorización, la concentración, la autorreflexión, la resolución de problemas, la habilidad de escoger el comportamiento adecuado, este, y la parte consciente de la persona tanto a nivel fisiológico como a nivel, digamos, emocional. Todo tiene que ver con la capacidad de amar, tiene que ver esta parte con la capacidad de concentración, con la capacidad de relajación,
con filtrar algunas cosas que nos pasan y gestionarlas mejor. ¿Eh? Entonces depende de dónde nosotros focalicemos nuestras actitudes, será en la parte del cerebro que desarrollemos. A veces en el cerebro se generan sinapsis y miedo y rabia y generamos siempre, nos expresamos siempre del mismo lugar, ¿verdad? Esto hay que tomar conciencia, como siempre nos expresamos del mismo lugar. Es imposible que una persona haciendo siempre lo mismo o tenga resultados diferentes. Esto decía Einstein, es imposible que una persona, si actúa siempre igual, piense que va a tener resultados que sean diferentes. En esto pasa igual, si nosotros siempre nos expresamos de la misma forma, es inútil pensar que nosotros vamos a tener cambio en nuestra vida, ¿verdad? En el sentido de cómo procedemos. Por eso es muy bueno, acá está toda la parte de la gestión de las emociones, de pensar antes de actuar, de reflexionar, ¿eh? La- las funciones ejecutivas, ¿eh? Que dicen eso de que yo arremeto y no me tranquilizo, ¿eh? Están todo el tema de las funciones ejecutivas que capaz que ustedes eso ya lo estudiaron en otro lado, ¿verdad? Pasa un autor del libro Reinventarse de Mario Alonso. Vean, es un médico especializado en el corazón, pero es un magíster, es español. Ponen Mario Alonso y le habla mucho de la meditación y habla mucho de la parte científica, ¿no? Y dice esto, estas actitudes generan hábitos. Estos hábitos generan redes neuronales. Estas crean respuestas condicionales y patrones de comportamiento. De esta forma el cerebro va perdiendo la capacidad de reinventarse. Es posible que me vaya, que por más que joven que uno sea, o sean ustedes, o sea cualquier persona, repita siempre las mismas historias, ¿verdad? Se exprese siempre del mismo lugar. Tenemos la capacidad de reinventarnos. Esto es lo que se descubrió hace poco, la neurociencia y la neuroeducación. Inclusive hay un libro de Francisco Mora, creo que hablé en la primera clase, dice que tenemos la capacidad de reinventarnos, la capacidad de cambiar y transformarnos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque ¿de qué sirve un cerebro totalmente formado y que tenga toda la memoria de lo que es una carrera si el que transmite no cambia y no puede gestionar eso mejor? ¿De qué sirve? Me parece que las dos cosas hay que ponerla hoy por hoy en la balanza, de que nosotros podemos ser conscientes de expresarnos lo mejor posible un contenido que tenemos, ¿eh? Un contenido que hemos aprendido, un contenido que está en la memoria, pero hay otro lado que sopesa y es muy importante que el tema emocional, como es la empatía, como empezar a cuestionarse cómo uno se expresa, ¿verdad? Esto es importante porque esto es el crecimiento personal también, que las dos cosas van de la mano, ¿verdad? Este, y acá está una frase que está muy buena. Dos hombres miraban detrás de una reja, uno miraba al lodo y otro miraba las estrellas. Estaban presos, ¿no? Dos hombres miraban detrás de una reja, uno miraba al lodo y otro las estrellas. Entonces acá vemos que no depende mucho de la situación que estemos pasando, sino dónde focalicemos nosotros, dónde focalicemos nuestra mirada y dónde nos expresemos, ¿verdad? Esto es importante saber de dónde nosotros nos estamos expresando. O estamos mirando el lodo o estamos mirando las estrellas. Desde dónde nosotros nos estamos expresando en la vida. Estamos expresando con la ansiedad, a través de los miedos, a través de la parálisis, que es el cerebro límbico. O estamos haciendo cosas para, por ejemplo, para gestionar mejor todo esto, está la meditación, la relajación. Nosotros podemos cambiar nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? Eso es importante, a mi forma de ver, es muy importante, porque ¿de qué sirve un contenido estresado, cansado, egoísta, que mira siempre para él, que está mirando lo negativo, pero sin embargo tiene buena memoria y puede acumular mucho conocimiento y así puede inclusive terminar una carrera? Las dos cosas sirven y el arte, lo que sirve, y en este caso la expresión corporal, despierta muchísimo la sensibilidad. Este, esto es así, digamos, el arte despierta mucho, una música te despierta, una poesía te despierta, la sensibilidad, esa sensibilidad que tenemos que tener para expresar lo mejor de nosotros mismos.
¿De qué sirve repetir historia, repetir programas, repetir cosas y que nosotros seamos un filtro de esa realidad, ¿verdad? Este, bueno, para hacerla un poco cortita, capaz que no quiero hacer muy largo el video, porque yo sé que ustedes capaz que no lo miran todo en principio. Mario Alonso dice, especialista en neurociencia, dice que bueno, en Boston se realizó un estudio en el hospital donde se proyectaban palabras negativas, queja, oscuridad, terror, se proyectaban, ¿verdad? Luego se le sacó sangre a esas personas que estaban mirando eso, ¿eh? Y se encontró, esta prueba se llama radioinmunoensayo, que es donde se miden las hormonas. Se le puso un programa y miran palabras, malas palabras, quejas, rabia, todo eso, ¿verdad? Un elevado contenido de cortisol. El cortisol es la hormona que en su justa medida sirve, pero desproporcionada, genera, bueno, está relacionada con el miedo. Inclusive ustedes miran en Google y el cortisol a veces es la hormona del estrés y es como el veneno que tiene si está en demasía el cuerpo. O sea que, y la adrenalina también, ¿verdad? Mucha adrenalina, mucho ataque, mucha así, ¿verdad? Eso es vivir desde ese lugar. Por eso las palabras negativas en la expresión hay que tener cuidado, porque esas palabras no le hace mal al otro, que bien le hace mal, ¿verdad? Las palabras cuando van cargadas porque las palabras son palabras, pero pueden ir cargadas de dulzura, cargadas de positivismo, de esperanza, de tranquilidad. Nosotros cuando emitimos palabras o expresamos palabras, eh, expresamos una armonía y algo que tiene en común, que es una palabra, ¿verdad? Que tiene un significado, pero no solamente tiene un significado, tiene un contenido emocional de cómo nosotros la estamos diciendo. O sea que la expresión, y es muy importante las palabras que yo me estoy diciendo a mí mismo, que no sirvo, que no puedo, que no puedo. La gente que está expresando eso continuamente, el inconsciente, y esto es así, no distingue si está sucediendo o no. Lo estoy hablando, pero no está sucediendo. Pero si yo lo estoy emitiendo, esas palabras me están haciendo mal al sistema inmunológico. Bueno, eso es harto sabido que es así. Se cambiaron las palabras y se pusieron palabras positivas. Y bueno, y resulta que estas palabras, ¿verdad? Generaron lo que son las endorfinas, la dopamina, la serotonina en el cuerpo, que son las hormonas de la felicidad. Por eso no podemos expresar a través de endorfinas positivas, digamos, de amor, que tenga una energía linda, de alegría, que ustedes las tienen, de alegría, de vibrar desde ahí, o podemos expresarnos desde la negatividad, digamos, y todo lo que ocurre en el cuerpo y en el cuerpo de los demás, porque esto es contagioso. Una palabra linda es contagiosa, una risa es contagiosa y un mal humor es contagioso también. O sea, podemos seleccionar y saber, ahora que hay conciencia de esto, el valor de expresarse positivamente y expresarse, lo que significa para el sistema inmune, digamos, de expresarse negativamente. Este, bueno, seguimos un poquito más. Eh, por acá entonces vamos redondeando, más o menos. El tema de que empezamos con la expresión, que es una palabra compuesta, expresión, algo que necesita salir. Nosotros tenemos que descubrir nuestro elemento, tenemos que descubrir de dónde nosotros vibramos. Eso a veces nuestro elemento pasa a la sombra y pasamos toda una vida sin descubrir y expresar lo que nosotros somos. Entonces es importante eh, saber desde qué lugar nosotros estamos expresando. De los tres cerebros, ¿verdad? Que nosotros podemos seleccionar y podemos modificar nuestra manera de ser, decidiendo de qué manera nosotros podemos mejorar nuestra expresión. Miren, por ejemplo, una cosa bien clara, un poco para agregarle más a este contenido. Adicción, la persona adicta, a cualquier cosa, adicta a la aprobación de los demás, adicta al éxito, adicta a alguna sustancia, ¿verdad? El alcohol, el cigarro, lo que sea, adicta a adicción. Esto lo aprendí en un curso justamente de adicción. Adicción, que no tengo, como amoral, no tengo moral, no tengo dicción. Adicción es lo no dicho.
Por eso es muy importante el tema de la expresión, que haya comunicación. Porque en el tema de la comunicación yo puedo expresar muchas cosas. Desde la bioneuroemoción dice que una persona puede expresar las cosas que siente y vive a una persona que simplemente escuche. Hay algunos psicólogos que dicen que el 70% de ese acto cura a la persona. No puede disolver muchas cosas. Si sería importante la comunicación, sería importante hacernos escuchar, decir, encontrar amigos en la cual nosotros podemos expresar nuestras cosas, decir nuestras cosas, si no eso se convierte en una adicción, en tratar de, bueno, de hacer algo, lo no dicho significa, ¿eh? Adicto, adicción, no, lo no dicho. Miren lo que es increíble como a veces hay muchas personas que terminan en la adicción porque no pueden expresar ya sea las cosas que le están pasando. Eso también tiene que ver con expresar y decir las cosas que me pasan y que alguien pueda escuchar, que alguien pueda escuchar. Eso es muy importante porque a veces estamos tan sometidos a una realidad en la cual nosotros tenemos que hacer que estamos en modo avión para captar y desarrollar los mensajes que nos están llegando del entorno y saber detectar cuál es más importante. Eso es vital. Eso es otro tema que lo vamos este, a, bueno, a detectar. Bueno, termino con el tema de programación, la programación neurolingüística. PNL, no sé si ustedes han escuchado, yo soy un coach de programación neurolingüística, que tiene que ver con, bueno, detectar a través de lo que uno habla y dice costumbres, miedos y sobre todo creencias. Hay una tabla que dice que si nosotros deshacemos nuestras creencias, podemos beneficiarnos en nuestras capacidades. Esas capacidades generan nuevos comportamientos y esos comportamientos modifican el ambiente. Por eso es muy importante un poco echarle mano a las creencias que uno tiene de uno mismo y lo que uno cree que es la vida y lo que uno cree que es la educación y lo que uno cree que es que son con la familia, lo que sea. Uno tiene que cuestionar esto. Hay un autor que por acá lo dice, Descartes, que justamente él decía, hablando de esto, miren que qué importante que es el tema de la creencia. Pasamos a expresar nuestra propia naturaleza, lo que hablamos, ¿no? Mire José Enrique Rodó, como acá entra uno a ver que hay una relación. José Enrique Rodó dice que, bueno, que para expresar nuestra naturaleza, esto estaba en el salón de actos de la escuela número 2 y me llamó la atención porque estaba dando este tema, y miren qué increíble, que tiene una correlación. Para expresar nuestra propia naturaleza, tiene que haber un arranque de sinceridad y libertad que te lleve al fondo de tu alma, fuera del yugo de la imitación y las costumbres, fuera de la sugestión persistente que te impone modos de pensar, sentir y querer. Tiene que realmente haber como un arranque de sinceridad y decir, bueno, yo de acá no va más. De acá no quiero vivir más así. Yo quiero vivir como ver la vida como de otra manera, ¿verdad? Encarar las cosas de la forma que yo las siento. Porque pasa, conforme pasa el tiempo y nos formamos, que a veces quieren, digamos, cuadricularnos en un modelo educativo. Los modelos caducan, la naturaleza no caduca. No quiere decir que uno utilice diferentes modelos, pero a veces es fácil de ver que uno actúa y es el modelo educativo y uno queda fuera. Y eso no. Entonces dice, para expresar nuestra propia naturaleza, un arranque de sinceridad y libertad que te lleve a lo profundo de tu alma. El alma significa acá, quiero expresarlo yo, la naturaleza, fuera del yugo de la imitación, de imitar a otros. Y decir yo voy a imitar a aquel y uno se ha como un loro imitando cosas. No quiere decir que imitar no sea bueno, pero si yo imito y pierdo mi naturaleza, no deja de ser bueno. Fuera del yugo de las costumbres que te dicen cómo sentarte, cómo pararte, cómo hacer, cómo dar una clase, qué hacer y cómo. Está bueno la didáctica y la pedagogía, pero eso se vuelve una costumbre. Yo soy la costumbre. Y fuera de la sugestión persistente que te impone modos de pensar, vos tenés que pensar así, ser así, así, así. Sentir, modo de sentir, lo que tenés que sentir. A veces nosotros sentimos ganas de reírnos y lloramos, a veces sentimos ganas de estar y nuestro sentimiento no está en coherencia con lo que nosotros en ese momento queremos. Esto, bueno, y termino con esto de Descartes que tiene que ver con la creencia, ¿no? Hace algún tiempo
que me he dado cuenta, dice Descartes, de mis primeros años había admitido verdades, una cantidad de opiniones falsas. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, a veces argumentamos cosas que otros han dicho y ni hemos cuestionado si es así o no es así? Por eso está muy buena la parte del niño que dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y nos cuestiona todo, ¿verdad? Y hemos dejado a veces de cuestionarnos. Descartes en un momento de la vida, esto me la pasó la profesora de filosofía y lo hallé muy, muy importante. De modo, dice Descartes, que me era preciso seriamente, una vez en la vida, deshacerme de todas las opiniones que hasta entonces había creído. Si tenemos muchas ideas preconcebidas, si tenemos mucha idea de lo que es, muchos prejuicios ya de lo que debe ser, de cómo tiene que ser, no tenemos la mente vacía. La mente tiene a veces, es muy importante que no esté llena, que haya un vacío también, ¿verdad? Un vacío donde nosotros podamos, porque de ahí viene la creatividad. Creatividad es algo que surge de la nada, utiliza el conocimiento, la creatividad, pero tiene que haber un vacío. Por eso dice que en la meditación o en el estado de recreación es donde uno es más creativo. En latino, no sé si te han escuchado, aquel que está bajo el árbol y se le cayó en la manzana. Bueno, en esos momentos uno se vuelve creativo cuando deja un poquito. Si no, sino afrontar la vida con la mente llena, ya uno tiene como un piloto automático, ¿no? Y empezar, dice Descartes, enteramente de nuevo sobre fundamentos propios si quiero establecer algo firme y constante en la ciencia. Este muchacho, Descartes, había creído firmemente en diferentes opiniones que ni le había supuestamente cuestionado, ¿verdad? Como no se cuestionaba hace unos años, 50 años capaz, que una escuela fuera de varones y otra mujeres. Nadie podía decir absolutamente nada y eso estaba permitido. Y eso era totalmente incoherente. Sin embargo, ahora, hoy por hoy pensamos que tenemos que hacer un vuelco en la educación. Hoy por hoy tenemos que hacer un giro, o cada uno, no sé si en los programas, capaz que conlleva también ustedes, capaz que piensan lo mismo, y más por lo que estamos viviendo, pero un giro determinante en que el ser humano hoy, en su globalidad, tiene que encontrarse consigo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Encontrar su propia vocación y sus propias tendencias, nada más que eso, encontrar donde es feliz, encontrar que tenga alegría en lo que hace. Simplemente eso, ¿verdad? Bueno, y acá termino con esto que me parece que es la clave de lo que es la expresión. La expresión está limitada por las creencias, por ciertos condiciones. Nuestra propia expresión está condicionada. Esto es una pregunta del parcial. Por las creencias, por lo que creemos, por las ideas preconcebidas que tenemos, ya por las cosas que nos inculcaron, porque ya tenemos una creencia de lo que somos, de lo que valemos, de hasta dónde llegamos, ¿eh? De qué cosas podemos y qué cosas no podemos. Imagínense que las personas cuando están desafiadas al máximo, como en la tragedia de los Andes, jamás hubieran hecho lo que hicieron si no estuvieran desafiadas en este sentido, ¿verdad? O sea que las creencias de uno, dicen algunos autores, esto está en el libro de Vivir y Amar y Aprender, creo que de Leo Buscaglia, basta que le digan a un niño 3 veces que tartamudea, de ponerse de acuerdo, para que empiece a tartamudear. Y crea eso firmemente, que es tartamudo, ¿verdad? Importante esas cosas que nos dicen de chico, lo que son, lo que veíamos en los padres hasta dónde llegaron, después nosotros por las neuronas de espejo sabemos hasta dónde llegaron nuestros padres, a lo que nosotros podemos y de lo que somos capaces o no. ¿eh? Qué importante es revisar las creencias como Descartes, las costumbres, las modas, la forma de vida, las tradiciones. ¿Cuántas veces en el magisterio encontramos gente que es distinta y diferente? En su sexualidad, por ejemplo, he tenido la gran oportunidad de expresarme libremente con personas que no tienen la sexualidad que deberían tener. Y es lindo entablar con ellas y abrirse y no tener esos prejuicios desmesurados de que vos debés, tenés y que ser así porque la tradición dice, la moda, las formas de vida son así, así. No quiero decir que uno no tenga ciertos modales, digamos, que son las reglas del juego de la vida, pero tampoco criticar y enjuiciar a personas que no tienen nuestras costumbres, nuestras religiones, nuestras ideas políticas. ¿eh? ¿Quién somos nosotros para decir que la otra persona es mala porque es de un color o de otro, de Nacional o Peñarol? El tema de
eh, de no etiquetar a las personas. Cuando uno etiqueta a la persona, se está etiquetando a sí mismo, ya sea una persona que tiene discapacidad, que es pobrecita, que es menos. No, esos son condicionamientos que nosotros tenemos, modos de pensar que tenemos, que nos colonizan y terminan viviendo con nosotros. Y después la defendemos a rajatabla, después nos ponemos como un perro rabioso si alguien quiere sacar eso, ¿no? Hay un libro que lo presté, mirá, que está buenísimo, que tiene, que es un, bueno, en este momento ya me va a salir, pero es un libro sensacional que habla de como que el tema de la imagen, ¿no? Que dice que una de las peores cosas que le puede pasar a un humano es ser el bueno, el buenito, el bueno, el amable, el sí, 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 todo sí, el bueno, la bondad encarnada, ¿verdad? No quiero decir que uno no sea bueno, no estoy hablando de eso, que sea amable, sí, pero cuando uno está polarizado en el bonito, el bueno, que le hacen de todo y que no grite, que no dice nada, y que aquel está escondidito porque mejor, eso también, ¿no? La imagen del responsable, porque hay mucho padre exigente y que exige y siento una tensión adentro y sigo y sigo y sigo hasta... ¿eh? Y acá está el nudo del tema de la expresión que tiene que ver con el cerebro límbico, que es el miedo, ¿verdad? Por eso es donde nosotros estamos focalizados, es de donde nosotros nos expresamos. Miedo a ser humillado, a no ser apreciado, a ser el último, a la opinión de los demás, a no ser nadie, a la desaprobación. Algún autor dice que es como morir, desaprobarse, nadie quiere, no, ocultamos nuestra verdad, nuestra propia naturaleza por la desaprobación, porque opinen de mal. Tanto nos interesa lo que opinen los demás. A mí también me interesa. Trato de ser un poco más consciente, pero a no cometer errores, porque lo que dice de cómo hablas, que la S, que cuidado. Claro que tenemos que hablar bien, nosotros somos educadores, pero tanto acento en una palabra, tanto acento, y dejamos de ver otras cosas, ¿verdad? La otra vez un compañero de una charla y venía malísimo o frustrado totalmente porque en vez de decir no sé qué palabra, no dijo otra palabra y la dijo mal. Y tanto, y sin embargo había una charla buenísima, pero hay mucho acento en eso, ¿verdad? En cómo digo las palabras. En no estar dentro de los parámetros normales, al conflicto, la vergüenza. Acá tenemos la vergüenza y lo que es la timidez, ¿verdad? A veces el tema de la vergüenza es, o de la timidez, yo no me expreso porque si yo me expreso soy el centro de interés y como cuando soy el centro de interés me pueden enjuiciar, entonces me callo y me escondo. Eso es un poco así, ¿verdad? Yo, el que es tímido, muy tímido, trata de no... Hay una vergüenza que es linda, que estar desapercibido, silencioso, no estoy hablando de ella. Y no estoy enjuiciando al tímido tampoco, todos somos tímidos, pero a veces estar muy polarizado que yo no digo ni una palabra, porque si digo me van a mirar y cuando me miran puede haber alguien que me diga algo, entonces mejor me callo. Acá tiene que ver el compañero que va a hacer eso y todos los demás. Basta para descubrir un líder yo lo he hecho en la clase y creo que se los comentaba, descubrir un líder en un grupo, ¿cómo pero en dos patadas lo sacás. ¿Cómo sabes que hay un líder? ¿Saben cómo? Empezás a hacer preguntas y hay gente que cuando habla nadie la mira. Y hay gente que y dice cosas importantes y valiosas. Hay gente que cuando habla todo el mundo la mira. Y generalmente a veces dice cosas que no tienen sentido. Pero ese es el líder. ¿Eh? Cómo descubrir al líder es así, cuando el líder habla, los demás lo escuchan, a veces positivo y a veces negativo. Bueno, personajes de la historia que estaban más allá de los parámetros en su comportamiento y era una amenaza. Siempre que uno se exprese de su naturaleza, es una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Porque no está dentro de lo que es los parámetros, porque está pensando por él mismo. Imagínense cuando acá, en el tema, por ejemplo, de que terminó la democracia por una dictadura, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se van? Los artistas o la gente que piensa. Como Julio Castro, ¿qué pasó? Era un magíster y bueno, y los cantantes que pueden provocar son una amenaza. Las personas que piensan distinto son una amenaza. Imagínense Freud. Ima- eh, Dentro de los descubrimientos que tuvo fue el inconsciente, pero que nosotros nos movíamos con una energía sexual. Le quemaron todos los libros porque era una amenaza, ¿eh? Y nadie le creía a Freud. Está en Netflix la serie de Freud,
está un poco desbalanceada, pero era una amenaza para toda la y se reían de él. Copérnico lo mismo, decía que la Tierra no era el centro del universo y a Colón, bueno, también, para lograr un préstamo, porque decía que por allá había otra cosa también. Juana de Arcos, imagínense todo el prejuicio que había por ser mujer y ser un líder en una batalla. Y bueno, y Sócrates, uno de los mayores sabios que ha tenido la humanidad, era una cicuta. ¿Por qué? Porque era una amenaza. Bueno, Jesús entre otros, ¿verdad? También una gran amenaza. Bueno, seguimos, hay miles de hombres que piensan diferente, ¿verdad? Que expresan su propia naturaleza, son una amenaza para la normalidad, digamos, para la gente que quiere adoctrinar y que nadie salga de ahí y que todos piensen así, de esa forma. Porque hay mucha gente que se ha formado de una forma y le ha costado muchísimo y a veces hay que deshacer lo que uno aprendió porque ya no tiene vigencia. Hoy los adelantos de la neuroeducación, hay mil cosas que ya están caducas. Sin embargo, hay mucha gente, como que se formó, que tenemos que revisar de nuevo los conocimientos y no repetir las cosas. Y hay tanto conocimiento hoy por hoy que, que, este, que tenemos que cuestionar. Bueno, termino con un cuentito. Esta es la historia de un señor, ¿ah?, que crió en un barrio bastante humilde y tuvo muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, pero además era malo, ¿verdad? Tenía esa cosa de que, de que se había proyectado que ya un pobre que era que no podía y que él pudo, entonces había como una discriminación. Entonces invitó a todos los amigos de la infancia a su casa, impresionante, una estancia enorme, colecciones de motos, de autos, limusina, helicópteros, aviones, piscina, una terrible mansión y un lago enorme donde había cantidad de cocodrilos y dijo, el que pueda atravesar este lago le regalo cualquier cosa que elija. ¿Quién iba a tirarse con un montón de cocodrilos allí? Se hizo un silencio. El desafío era este, el que cruzara el lago, como una manzana más o menos así, cruzara el lago, el que lo cruzara y llegara hasta la otra orilla, podía elegir cualquier cosa. Le daba igual porque tenía mucho dinero. Se hizo un silencio, después alguien cae al agua y empieza bla, 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 hasta que llega al otro lado. Todo el mundo preguntarse cómo este loco se tiró, cómo se lanzó al agua. Es bueno lanzarse al agua, es bueno ir más allá de lo que uno cree, es bueno salirse de los parámetros de las capacidades que uno piensa que tiene y lanzarse a la vida para ver qué logra. Porque los que se quedan siempre en la orilla siempre van a soñar con esos sueños que a veces quedan en la sombra ocultados, ¿verdad? Y nunca a veces se va a poder expresar de, de su propia autenticidad. No quiere decir que todo uno sea destacado, pero que uno sí haya encontrado como esa resonancia, esas teclas en el piano en la cual uno las toca y es feliz, y no tocar partituras ajenas y de otras personas. El señor se acercó y le dijo, bueno, elegí cualquier cosa, esto, el otro, no, ese no, no quiero eso. Bueno, pero ¿qué querés? La casa, no, no, y bueno, entonces el avión, ¿qué querés? Ya sé lo que querés, vos querés toda la colección que yo tengo de moto, pues no, no quiero nada de eso. Lo único que quiero saber al hijo de puta, perdonen la palabra, que me empujó y me tiró al agua. Moraleja, a veces un hijo de la madre puede hacerte hacer cosas que jamás, jamás por tus propios medios le hubiera hecho. Así que ojalá que encuentren esas personas que las empujen y que le hagan salir de ese lugar de confort que a todos nos atrincheramos, salir de ese lugar. Cuando uno sale de ese lugar va a sentir incertidumbre, miedo, qué hago, cómo lo hago, y se refugia, ¿no? Mejor así. ¿Eh? Esto pasa a veces con las águilas que crecen y el águila le gusta la comidita allá arriba en el nido, pero el águila, ¿qué es lo que hace? Debajo del nido de las plumas hay espina y el pichón le empieza a sacar las plumas hasta que el pichón se empieza a pinchar terriblemente con las espinas que hay abajo. Pero el águila lo hace a propósito porque sabe que si no hace eso, el pichón no vuela. Así que esperemos bueno, que les sirva para reflexionar y que no llegamos al dolor como estamos llegando en este momento con toda esta pandemia,
de sentir estas cosas para que uno pueda a veces, con estos desafíos que estamos pasando, replantearse cosas en la vida. Porque cuando uno se replantea cosas en la vida, cambia uno. Y cuando uno cambia, los contenidos que uno obtuvo también cambian. Eso es muy importante. Las bibliotecas no cambiaron a nadie, pero bueno, los cambios, digamos, de estructuras y de comportamiento y de personas, sí. Bueno, muchas gracias y espero que lo escuchen.